Buenas tardes. Se escucha todo bien, ¿verdad? Perfecto. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a todos los participantes, tanto del comité como espectadores de nuestro primer congreso de investigación e innovación. Me presento, mi nombre es Estefanía Ojeda y el día de hoy vengo a presentar una ponencia que creo que es crucial para entender el mundo en el que vivimos en este momento. Noticias sobre feminicidios en un medio digital peruano, una aproximación desde el discurso. Este tema llega desde una coyuntura bastante larga dentro de la historia de las desigualdades sociales en el país. Este año, hasta el 10 de septiembre, contamos con 110 feminicidios hasta el momento en Perú, teniendo en cuenta que el año pasado se llegó en su total de 12 meses a 147, lo cual es una cifra que nos deja pues deseando mucho menos a una altura tan próxima como es el mes de septiembre. Así que a raíz de esto, de esta noticia inmediata, vamos a hablar acerca de una coyuntura pues más permanente, hablando sobre el artículo científico del que vamos a desglosar información. Nuestro problema principal es el feminicidio, que es una problemática latente en Latinoamérica, en la que 16 países sudamericanos tipifican a este crimen como un asesinato hacia la mujer, pero teniendo una brecha muy específica dentro del otro tipo de homicidios, los comunes, que es un asesinato que se realiza en una relación de poder en donde se ejerce violencia ante esta población vulnerable que es pues, el género femenino. Lo que vamos a desarrollar a continuación es justamente cómo es que se exponen esta problemática en medios de comunicación, medios digitales y a primera instancia medios televisivos de gran alcance. Encontramos que existe un cuestionamiento constante en la visibilización de ese problema que requiere un tratamiento y difusión pues bastante responsable a la hora de hablar de una desigualdad social, una población vulnerable y una opresión sistemática informada mediante medios de comunicación que deben tener pues mucho cuidado y responsabilidad dentro de la configuración narrativa de estas noticias. Encontramos en nuestra literatura científica previa que existen muchos artículos de revistas indexadas en la que se estudia justamente la exposición de la violencia de género en medios digitales en una configuración específica que es, por ejemplo, la forma de estructurar una noticia, el retrato que hay de los agresores, de las víctimas, y es aquí en donde entramos a la disyuntiva, que es que en la actualidad se encuentra una serie de estereotipos de género, estructuras sociales, los cuales se transgreden de cierta manera a la hora de informar noticias que pueden estar en contra de estos imaginarios colectivos que encontramos dentro de nuestra sociedad. Es decir, que se utilizan como patrones narrativos eufemismos que hacen que los crímenes no se tipifiquen como feminicidios, sino con otros nombres, haciendo pues a la problemática en un nivel más bajo, de menos importancia y consecuentemente minimizando la dignidad y relevancia que tiene este problema tan grande en nuestro país, en Latinoamérica. Esto también infiere que existe una normalización dentro de las noticias, dentro de la sociedad, por la vasta cantidad de asesinatos que hay dentro de estos parámetros. Es por eso que se plantea analizar las noticias que informan estos crímenes, teniendo en cuenta patrones narrativos que hemos encontrado previamente en un estudio previo, que son tres concretamente. El primero es que existe una expectativa hacia el estereotipo occidental de la mujer muy frecuente,
Estos dos primeros puntos van hacia más la publicidad dentro de la cosificación de la mujer, por ejemplo. Se encuentra una mujer sexualizada, sumisa. Dentro de las noticias encontramos que siempre se le describe con roles subalternos a oficios masculinos, o labores masculinas. Se les retrae a labores del hogar únicamente, en vez de hacer una descripción del perfil femenino como un profesional o con el nombre de la persona. También encontramos el patrón de retratar a la víctima bajo un marco de amor romántico, es decir, no describir a la persona por su nombre o profesión como si fuera una persona con facultades humanas propias, sino que se le deriva a la esposa, a la novia, a la pareja, cuando se retrata el acto de violencia. Y finalmente encontramos la vanguardia de esas noticias, que es que la exposición de tantos casos de feminicidio también proporcionan usualmente herramientas para que los espectadores, los receptores de esa información puedan realizar límites dentro de esas violencias en su cotidianidad. Pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de estos tres patrones narrativos, si es que no se realiza un análisis propio con un juicio crítico constante, podemos caer en la inconsciencia del imaginario colectivo, que es un concepto muy tratado dentro de la filosofía y también en las comunicaciones, que es básicamente crear imágenes, crear estereotipos que están dentro de los imaginarios sociales, en los cuales asociamos dignidades, cantidades de valor hacia unas personas y no a otras, que también se impregna con la idea de las desigualdades sociales. Es por eso que los modelos de discursos en medios de comunicación tienen un impacto tan grande en la sociedad que los consume. Y es por eso que hemos decidido realizar un análisis de esas noticias bajo tres conceptos cruciales desde la teoría de Piñero y Álvarez del 2022, en la cual se analiza la configuración de las noticias bajo, uno, la estructura de las noticias, qué es lo que se expone primero y después, cómo es que se integra la información al receptor y con qué mensaje se va, la terminología de la violencia, cómo se tipifica la violencia de género, y por tercer lugar, los patrones narrativos que se hace en el retrato de los involucrados, del agresor y la víctima. Para eso tenemos basamentos teóricos elementales, como se mencionaba antes, el feminicidio en cualquiera de los rubros se debe entender como el asesinato a una mujer por la justificación de su mero género, de su circunstancia de vulnerabilidad. Y esto no solo se entiende dentro de el pensamiento feminista, sino que también se acuñan conceptos desde la antropología, desde la comunicación social, y es un término tan presente en nuestra actualidad que también se comprende dentro del ámbito jurídico y está presente, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual persigue la igualdad de género. Justificando eso también tenemos a la tipificación de 18 países de América Latina que lo consideran como un delito aparte, es decir, distinguiendo los feminicidios dentro de otros homicidios por esta condición de población vulnerable. También es importante mencionar que para que esto pueda ser posible, Ochoa-Poma en el 2022 destaca tres entes, tres actores fundamentales para poder considerar al feminicidio como tal. Primero tenemos el motivo de género, el asesinato de una mujer, la lucha del poder, la violencia de género y el control hacia la mujer, hacia el cuerpo femenino. Y es por eso que también podemos ver dentro de la influencia del discurso estos puntos bajo la influencia de la comunicación. Tenemos distintos otros autores que nos hablan acerca de la importancia que tiene esta exposición, pero en un breve resumen, indican que los medios de comunicación juegan un papel esencial
son cruciales para que la sociedad arme su propia visión acerca de lo que está bien y lo que está mal. Más allá de la moralidad, también encontramos estereotipos y la, la medida de las facultades humanas de cada uno. Y esto no es solo Estefanía. líderes dentro de las sociedades, lo cual ejerce una fuerza vertical constante del entendimiento de los valores y facultades humanas de los roles que existen en nuestra sociedad, haciendo hincapié en justamente las desigualdades sociales. Para llevar todo este conocimiento a cabo y tenerlo en cuenta dentro de nuestro entendimiento en la prensa peruana, hemos realizado una metodología prueba piloto, inmersión inicial, con un enfoque cualitativo en la que se realizó un corpus de análisis de 9 noticias escritas en un medio digital peruano, prensa peruana, en este caso fue Perú 21, es un medio gratuito de libre alcance. Y es aquí en donde mediante nuestro instrumento de matriz de análisis de los patrones discursivos, que fue creada bajo los criterios expresados de Piñera y Bonachera del 2022, hemos realizado un análisis de corpus en donde se ha analizado bajo cuatro categorías la configuración de estas noticias. La primera es la estructura de la noticia, las denominaciones de la violencia contra la mujer, el retrato al agresor y el retrato a la víctima. Lo que hemos encontrado bajo nuestro análisis es que en la estructura de la noticia existe una descripción muy neutral de los actos de feminicidio. Es decir, que no existe un bando notorio dentro de la redacción hacia una víctima, hacia el agresor, hacia una opresión. Se relatan los actos como a espejo de una redacción policial en la que existe también una constante de informar estadísticas conjuntas a las descripciones de los crímenes. Y finalmente encontramos un cierre que depende del autor porque no siempre siguen esta línea. Hay actualizaciones del seguimiento del acto, como también números de ayuda, usualmente estatales, de instituciones que suelen tener pues algún resguardo dentro de poblaciones vulnerables, pues para tener una especie de manifestación hacia la problemática. Por ejemplo, aquí tenemos esta noticia del 2023. Se han producido 65 feminicidios en el país en lo que va del 2023. La funcionaria informó que el Poder Ejecutivo ya ha enviado al Congreso de la República el proyecto de ley para evitar que los casos de feminicidio y violación sexual prescriban. Pidió a los legisladores que aprueben esta iniciativa cuando antes, para evitar la sensación de impunidad. Se percibe una redacción pues muy neutral, a diferencia de lo que se retrataba en la literatura previa, pero también cabe resaltar que este medio pues no engloba todo el tipo de prensa peruana, ni tampoco, los diarios vulgarmente llamados chicha, en los que se utiliza un lenguaje mucho más informal, en la que también se han destacado tipificaciones hacia las víctimas, como por ejemplo mamita o señorita a la hora de redactar un caso de agresión sexual, física o psicológica dentro de la violencia de género, lo cual era el objetivo más preocupante. El segundo ítem es las denominaciones de la violencia contra la mujer. Aquí también encontramos una descripción pues bastante justa, deliberadamente, como por ejemplo desaparición de mujeres, bien llamados y tipificados feminicidios, muertes violentas y agresiones sexuales. Encontramos a muy pocas excepciones, usualmente las distinciones se hacen por los actores, por los autores, que no siempre se utiliza el término feminicidio, pero finalmente se lleva cometido la neutralidad de la noticia.
Encontramos un nulo retrato del agresor, a diferencia de la literatura previa. Usualmente el agresor no se describe más allá de los actos que se ha cometido dentro del delito. Sin embargo, encontramos algo muy destacable que es uno de los hallazgos más importantes de la investigación, que es que el retrato de la víctima, a diferencia de la literatura previa, se realiza desde la vulnerabilidad y el reconocimiento de la desigualdad. Cabe resaltar que no es dentro de un marco de la victimización, sino que se presenta una preocupación nacional hacia la problemática, identificando a mujeres fallecidas, mujeres asesinadas, correctamente identificadas bajo sus profesiones, bajo su persona, bajo su nombre, no desde subordinaciones de labores. Y es aquí en cómo llegamos nuestra discusión. Por lo comentado, es importante destacar que esta exposición neutral, si bien es cierto, es diferente a nuestra literatura previa, pues también es importante recalcar que la prevención de la violencia, pues no siempre va a llegar desde la neutralidad, sino también desde la notoriedad de la violencia que existe en la realidad. Y es por eso que la neutralidad muchas veces nos puede ayudar, pueden contribuir a la normalización de la violencia de género. Por ende, podríamos también destacar este punto dentro de las comunicaciones, redacción, enfoque de redacción. Dentro de las denominaciones de violencia, encontramos que la cobertura mediática de estos casos contribuyen a, sin mencionar el amarillismo, una explotación de tragedia, lo que puede generar, aparte de la normalización, una poca o consecuentemente nula sensibilización que hay del problema, llegando a no llegar a una cobertura más alta debido a la magna cantidad de noticias que hay, que también se ve estos patrones en otro tipo de crímenes. Y finalmente tenemos el retrato del agresor y la víctima, la que se espera que el retrato de la víctima siga siendo redactado desde la vulnerabilidad, porque es así como se puede llegar a humanizar dentro de la práctica informativa la visibilidad y reconocimiento de la dignidad de la persona, al igual que no se le quita el derecho a un retrato justo del agresor, pero sí se requiere un tacto diferente al de la víctima, porque en este caso se le estaría dando facultades humanas que se le ha quitado a la hora de actuar bajo el crimen del agresor del que hablamos. Finalmente, nuestras conclusiones es que, si bien es cierto, la estructura de las noticias suele ser formal, pues el uso de terminologías, la redacción de un correcto perfil dentro de los involucrados del crimen es esencial para poder concientizar las desigualdades que existen dentro de las poblaciones vulnerables y específicamente hablando del género femenino. Los patrones narrativos que también identificamos dentro de estas noticias, pues son elementales para poder entender cómo las desigualdades de género no solo se perciben dentro de las prácticas psicosociales, sino también dentro de la perspectiva que se tiene como sociedad y a largo plazo cómo se perciben dentro del marco jurídico y cómo probablemente también se evalúan dentro de los casos policiales. Finalmente, los medios de comunicación son un reflejo de cómo la sociedad avanza, evoluciona y comprende pues su realidad. Y es así como llegamos a una reflexión pues un poquito más filosófica en la que entendemos que esta incertidumbre, pues adversidades, finalmente llegan a ser una coyuntura dentro de la violencia y otras desigualdades sociales, pero finalmente aristas dentro de lo que equipara el crimen son quienes tal vez nos pueden ayudar a comprender la naturaleza de estas violencias y la naturaleza de cómo nosotros pensamos
bajo el análisis. Y es por eso que, haciendo una oda a este primer Congreso Internacional de Investigación, es que valga la redundancia, investigación es tan importante hoy en día en varios ámbitos, pero también dentro de las comunicaciones, porque es así como podemos cuestionarnos bajo las líneas de la experiencia y los desafíos de los estereotipos y los convencionalismos para crear un mundo mejor bajo el cuestionamiento y la evolución de nuestros medios. Referencias bibliográficas utilizadas en el artículo y en nuestra presentación. Y mis más sinceras gratitudes a todos los participantes. Muchas gracias.